Hay políticos y empresarios delincuentes que no aguantan ver un segundo más a Jenny Berenice al frente de la Procuraduría y de la persecución contra la corrupción. Pero tampoco aguantan un segundo más a Miriam Germán en esa institución. Ya les pidieron a Luis Abinader que las destituya a las dos ahora en febrero, o al menos antes de abril, para no llegar a las elecciones con el riesgo que cogen muchos al tenerlas al frente de la justicia y al frente de la persecución. República Dominicana es un país de naturaleza corrupta, donde tanto sus políticos como sus empresarios se ponen de acuerdo para estafar al Estado y para robarse lo poquito que le toca al pueblo o lo poquito que ya le han dejado. Es un sistema podrido que ha venido fortaleciéndose a través de décadas, y cualquiera que tenga la valentía y el coraje de enfrentarlo, de atacarlo, el propio sistema simplemente lo elimina, lo expulsa. Al principio del gobierno del cambio, vimos cómo Jenny Berenice, Miriam Germán y Wilson Camacho se atrevieron a asumir con mucha responsabilidad su rol de ejercer una justicia que parecía ser independiente por unos cuantos meses, pero que luego se desvaneció por la gran presión ejercida desde los poderes fácticos del país y hasta poderes muy poderosos desde el extranjero. Todo ciudadano dominicano sensato debe reconocer la valentía y la capacidad de estos tres fiscales. Tenemos que ver como positivo el hecho de que se enfrentaran con políticos y empresarios muy poderosos del pasado gobierno de Danilo Medina, y por poquito también amarran al propio Danilo. Mucha gente ha opinado que ese ministerio público, que se pinta como independiente, no tenía tal independencia, porque solo persiguió, investigó, allanó y apresó a gente de Danilo Medina, a gente del PLD, y que solo era un equipo de fiscales dirigidos por Luis Abinader, por José Ignacio Paliza y por Mauricio de Bengochea, utilizados como instrumento político para destruir la oposición, específicamente al PLD, que era el partido más fuerte y el partido que podía derrotarlos en futuras contiendas electorales. Esa es una opinión válida y un criterio legítimo, sobre todo cuando sabemos que tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo tienen la misma cantidad, o cuando viene a haber más ladrones y delincuentes que el PLD, y cuando sabemos que Abinader y Leonel son igual o más delincuentes que Danilo. Entonces, ¿por qué Jenny, Miriam y Wilson solo se dedicaron a perseguir a Danilo Medina y los funcionarios de su gobierno? ¿Y por qué ignoraban los funcionarios de Leonel y los funcionarios de Abinader, que también robaron y que siguen robando? Y además, ¿por qué yo defiendo a estos tres fiscales a pesar de esto? Bueno, lo primero que debo decir es que un sistema con más de 100 años, que ha creado garras y estructuras muy poderosas a lo largo del tiempo, no se cambia de un día para otro, ni puede ser cambiado por tres simples fiscales. Para ese ministerio público actuar como tenía pensado, primero necesitaba el apoyo del pueblo, y para conseguir ese apoyo masivo a nivel nacional, la vía más corta era persiguiendo a los funcionarios salientes por ser casos más recientes y más impactantes ante la opinión pública. Eso lo lograron. Todo el mundo apoyaba esa persecución en contra de la corrupción.
Ahora, lo segundo que necesitaban era una verdadera independencia del poder ejecutivo, del presidente de la República, de la Iglesia Católica y de los empresarios. Esa independencia ellos la tenían hasta el momento en que estaban siendo mencionados y que estaban en riesgo el propio presidente Abinader y los propios empresarios que llevaron a Abinader a la presidencia, y que son los que ponen y quitan presidentes en este país. Vimos que cayeron los hermanos de Danilo, cayeron los generales de Danilo, cayeron los funcionarios más cercanos de Danilo, cayeron los financistas de Danilo, y por un pelito no cayó el propio Danilo. La justicia parecía ir viento en popa, avanzando erguida, confiada y decidida, y ya todos los dominicanos nos estábamos frotando las manos porque nos estábamos ilusionando con la idea de que por fin se castigaría a los corruptos, de que por fin llenaríamos las cárceles dominicanas de políticos y empresarios ladrones y sacaríamos a los que están presos por robarse una gallina, un salami o un racimo de guineo en una finca ajena. Dijimos, bueno, llegó el momento del cambio y por fin ya se va a acabar la corrupción. Por fin ya se va a acabar el atraco al Estado dominicano, porque con la nueva justicia independiente, encabezada por los 3 fiscales de hierro, quedarán resueltos todos los problemas de corrupción y entramados entre empresarios y políticos en contra del pueblo. Todos estábamos esperanzados y todo iba perfecto hasta que llegó el momento de marcharle a los corruptores. Muchas veces los políticos llegan con buenas intenciones a los cargos, llegan con deseos de hacer transformaciones, llegan con ganas de hacer las cosas bien, pero son los empresarios, sobre todo aquellos que tienen décadas controlándolo todo en este país, que desvían a esos políticos, los acorralan, los arrodillan, los encerronan, y a estos no les queda de otra que ceder al sistema podrido, porque la otra opción es ser expulsado y desaparecer del escenario. En pocas palabras, son los empresarios, dígase los Vicini, los Bonetti, los Rainieri, Juan Ramón Gómez Díaz, Manuel Estrella, Rolando González Bunster y todos los grandes empresarios de este país, los que han creado todo un entramado de corrupción que lo controla todo en nuestra tierra. Y es a través de este mismo entramado corrupto que llegan al poder todos nuestros presidentes y todos nuestros legisladores. Si por suerte, por chepa o por error, alguien llega al poder por otra vía, una vez arriba, tiene que adaptarse sí o sí a este sistema podrido que tanto daño le ha hecho a esta nación. La propia Jenny, la propia Miriam y el propio Wilson estaban los 3 muy entusiasmados y motivados, porque entendían que iban a ser reconocidos como los nuevos paladines de la justicia, al estilo de la corte de Carlomagno en el siglo VIII. Ellos pensaban que serían reconocidos como los héroes de la nueva justicia independiente. Todo cambió, todo se derrumbó, cuando en las investigaciones, en los expedientes, comenzaron a aparecer los nombres de los ya mencionados empresarios, entre otros. Se comenzaron a involucrar grandes grupos económicos y familias como los Vicini, como los Bonetti, como los Rainieri, como Manuel Estrella, como Juan Ramón Gómez Díaz, como Mícalo Bermúdez y otros grandes empresarios que han hecho sus fortunas
a base de robárselo del pueblo, a base de estafar al Estado y a base de doblegar a su antojo a todos los políticos que suben al poder. Aunque el Ministerio Público se tambaleó, pero Jenny Berenice estaba dispuesta a echar el pleito, aunque le costara la vida. Jenny estaba dispuesta a seguir, aunque cayera preso el propio presidente Luis Abinader. Jenny parecía no tener miedo, o al menos lo disimulaba muy bien. Apresó a los hermanos del expresidente Danilo y varios de sus funcionarios en el caso Antipulpo y no hubo problemas. Apresó al principal militar de Danilo, Adam Cáceres, en la Operación Coral, y luego los otros generales de Danilo en la Operación Coral 5G y no hubo problemas. Apresó a Jean Alain y varios funcionarios en el caso Medusa y no hubo problemas. Apresó a Gonzalo Castillo, a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta en la Operación Calamar y ahí hubo un poquito de problemas por las presiones que estaba ejerciendo Hipólito Mejía desde dentro del mismo gobierno. Pero de igual forma, Jenny Berenice estaba dispuesta a continuar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Bueno, desde el principio de los apresamientos, se comenzaron a mencionar grandes y poderosos empresarios. Francisco Pagán y Alexis Medina mencionaron a Juan Ramón Gómez Díaz como jefe de un entramado de corrupción, sobornos y sobrevaluaciones. Mencionaron a Manuel Estrella e involucraron a un gran número de políticos y empresarios muy temidos y muy poderosos, pero aún así Jenny quería seguir, y de hecho siguió. Donde se le pincharon las 4 gomas a Jenny, donde chocó con una pared de acero, fue cuando elaboró el expediente de los pulpos eléctricos. Todo el mundo sabe que el sector eléctrico ha estado por décadas controlado por una mafia, por un grupo de bandidos, que son muchos más, pero está dirigido por los Vicini, los Bonetti, los Rainieri, Manuel Estrella, Lisandro Macarrulla, Rolando González Bunster y el todopoderoso empresario haitiano Gilbert Billot, que de hecho son las familias más poderosas, influyentes y adineradas de República Dominicana. Son las familias que lo controlan todo, que tienen el 90% de todas las grandes empresas de este país, que son las que ponen y quitan presidentes y por ende son las que construyen todas las obras del Estado y son las que suplen todas las necesidades de los gobiernos. Cuando Jenny hizo este expediente de una parte de la gran estafa eléctrica cometida por estos grupos, muchos pensaban que se trataba solo de Alexis Medina, de Maxi y Alexander Montilla. Pero según se fueron filtrando datos, documentos e informaciones, nos dimos cuenta que era algo a otro nivel y que se trataba de suprapoderes que habían organizado este entramado, no solo para adueñarse del sector eléctrico, sino para exprimir y cogerse todo el dinero que destinaba el gobierno central para resolver el problema de los apagones y para cogerse también el dinero de los contribuyentes. En estos momentos, a Jenny, a Miriam y al Ministerio Público los tienen frenados por haber involucrado a estos empresarios, varios de los cuales son hasta socios de Abinader. Pero ahora estos empresarios se han dado cuenta que Jenny está inquieta y que quiere meterle mano a esos expedientes, aunque se hunda la isla. Esto es casi literal. Si salen todos estos expedientes, faltará muy poco para que se hunda la isla con todos nosotros arriba.
porque esto provocaría un terremoto de 10 grados que acabaría con todo y con todos. Ahora, lo que ocurre es que mientras sectores de Estados Unidos están presionando para que Abinader convierta en procuradora general a Jenny Berenice y a Wilson Camacho lo ponga en persecución, aquí tenemos del otro lado a los empresarios y políticos que no quieren ver a Jenny ni como secretaria de un tribunal de primera instancia. Incluso están tramando hacerle una vuelta rara a Jenny para sacarla de la Procuraduría ahora, antes de las elecciones, y ponerla en otro puesto fuera de la justicia, para hacer aparentar como que es un premio por su gran desempeño, pero en realidad es para no tener que lidiar con ese trago amargo luego de las elecciones. Esta historia continuará.